Hola, soy Alejandro de Luis, colaborador de XTB. Puedes encontrar información mía en deluistrading.com y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de las entradas, segunda parte. Después de todos los correos que nos habéis enviado preguntando sobre cómo podemos completar la idea de cuál es el mejor momento para entrar en el mercado, hablaremos de dos trucos a tener en cuenta para elegir un buen momento para entrar en el mercado. ¿Recuerdas que el otro día hablamos de los comesuelos, de los cometechos? Hoy hablaremos de otros dos síntomas importantes que vamos a intentar evitar: el cazasuelos y el cazatechos. En el vídeo de hoy, las entradas, segunda parte. Bueno, eso es el segundo vídeo que dedicamos a hablar acerca de las entradas. Recuerdas que ya en el primer vídeo vimos lo que era una entrada, ni más ni menos que un punto en el que decidimos entrar, como no podía ser de otra manera, en el mercado. ¿Cuándo podíamos decir que hemos realizado una buena entrada? Acabamos de comprar algo, acabamos de vender algo, ¿y cuándo podemos decir he realizado una buena entrada? Pues cuando no solamente hemos acertado en el movimiento, en la tendencia que estamos esperando que realice ese determinado activo, sino que además estamos acertando en el momento a partir del cual lo hace, el que podemos llamar el timing, es decir, acertamos en el momento a partir del cual ese movimiento se origina sin tener que esperar mucho tiempo. ¿Cuándo podemos decir que hemos acertado en el timing? O bien cuando hemos obtenido el origen del movimiento, el mercado está cayendo y ahora yo compro, y desde ese mismo momento el mercado empieza a subir, yo he acertado en el timing porque he cogido el origen del movimiento, o bien cuando he cogido o he entrado en un punto en el que el mercado simplemente lo que ha hecho ha sido continuar con el movimiento esperado, es decir, el mercado venía subiendo, compro, pero sigue subiendo, o el mercado viene cayendo, vendo, pero sigue cayendo todavía más. En ese momento, a pesar de no haber cogido el origen del movimiento, yo puedo decir he realizado una buena entrada. Bueno, ¿recuerdas que esta segunda forma de intentar realizar buenas entradas, el comprar en un punto intermedio del mercado, lo que nos daba era pie a esos dos síndromes tan peligrosos para cualquier trader? ¿Recuerdas el síndrome del cometechos, aquel pobre trader que compraba consistentemente en el máximo de mercado, o bien el síndrome del comesuelos, aquel pobre trader que vendía consistentemente en el mínimo del mercado, intentando coger una tendencia, subirse una tendencia que nunca acababa llegando, y simplemente lo que le estaba haciendo era poco a poco su cuenta hacerle un agujero. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de la primera forma de intentar realizar una buena entrada, cómo el intentar conseguir obtener una buena entrada intentando coger el origen del movimiento, pues me puede dar pie a dos síndromes igual de peligrosos. Bueno, esta primera forma de intentar hacer buenas entradas está tan extendida en el mercado que de hecho cuando hablamos de las compras, mucha gente cuando piensa en que ha realizado una buena entrada con un buen timing, piensa en que ha comprado barato. La pregunta que el otro día ya veíamos para ir abriéndonos los ojos a esta realidad es: ¿timing es igual a barato? Tenemos que decir que no. Esto, en intentar coger los mínimos del mercado o los máximos de mercado, ha dado pie a esos dos síndromes que te comentaba antes, tan peligrosos para cualquier trader. Así que si por favor te ves algún síntoma, aunque sea leve, por favor quiero que tomes atención a las recetas que luego vamos a ver. El síndrome del cazatechos. Dícese de aquel pobre trader que vende en un punto alto creyendo encontrar el máximo. Yo creo que a todos esto, cuando hemos empezado a operar con derivados, siempre nos ha pasado. Hemos visto algo subir mucho y de repente, pues que hemos pensado, bueno, como ya no puede subir más, esta frase tan recurrida, ¿qué hago? Empiezo a vender ya. Bueno, ¿qué te puede pasar si te encuentras en medio de una tendencia? Pues que a pesar de que efectivamente el mercado tenga que corregir a la fuerza de vez en cuando, el mercado continúe subiendo, haciendo esos mínimos ascendentes. Recuerda, compradores formando suelos que van cada vez entrando a un precio mayor, a un precio peor, asumiendo mayor riesgo, por lo cual algo tiene que estar pasando positivo en el mercado para que los compradores les vaya dando igual entrar cada vez a un precio mayor. Te metes en medio de una tendencia alcista, la cual nadie te había avisado ni tampoco te habían invitado a esa fiesta, y tú vendiendo corto, lo que estás haciendo es cada vez entrar en mayores pérdidas. ¿Todo por qué? Porque has tenido ese síndrome tan peligroso que no has tenido en cuenta el síndrome del cazatechos. Bueno, a todos nosotros cuando hemos empezado a hacer trading, este síndrome nos ha afectado de una u otra forma. De hecho, como bien se dice, parece que el lado bajista siempre es el más inteligente, y de hecho cuando empezamos a operar con derivados, pues vamos un poco de listillos, intentamos hacer este tipo de operativa tan peligrosa que tarde o temprano pues nos acaba barriendo. Bueno, igual de peligroso
si sobre todo operas acciones o vienes de este tipo de operativa, es el síndrome del cazasuelos. ¿Quién es el cazasuelos? Bueno, por favor mírate esto bien. Dícese de aquel pobre trader que compra en un punto bajo creyendo encontrar el mínimo. Son aquellos que dicen, bueno, como el mercado ha caído y no puede caer más, voy a empezar a comprar ya. Bueno, vamos a poner un ejemplo curioso que nos pasó el 12 de abril, en concreto en la gráfica del oro. Fíjate, la gráfica del oro venía cotizando en los entornos de 1566-67, rango lateral, para entonces continuar de repente con un movimiento bajista. Y de repente se nos planta en 1550, una caída de $15, la cual el oro pues suele hacer un rebote más o menos pronunciado, que termina en una caída de 1534, con una caída todavía mayor. Aquel pobre trader que se crea que ha encontrado un suelo, ¿qué haría? Comprar, para después encontrarse que el mercado no solamente respeta los entornos de 1530 dólares, sino que acaba cayendo a 1500, para al final acabar continuando con la caída y terminar en los entornos de 1336. Una caída de más de $200. Si nosotros hemos creído que la tendencia no tenía que darse la vuelta en un momento dado porque había caído el mercado, pues fíjate si nos hemos metido en medio de este movimiento, lo que nos podría haber pasado, una caída de más de $200 en el oro. Prácticamente esto no lo puede asumir ninguna cuenta en función obviamente del apalancamiento que tengamos. Bueno, ¿qué recetas vamos a tomar para que a nosotros no nos pase lo que le pudo pasar a aquellos que se metieron en medio de este movimiento bajista del oro? Bueno, pues básicamente te lo resumo en dos cosas. Tenemos que esperar siempre a signos de cambio, más la confirmación. Primero buscamos pistas de que el mercado, algo está cambiando en el mercado, pero después que estamos esperando una confirmación. Básicamente esto lo tenemos con tres recetas principales. Por favor, apunta para poder tomarlas y que estos síndromes que podemos tener en el mercado pues se acaben diluyendo. Primera, una figura de vuelta. Ya sabemos que nosotros no somos analistas técnicos, pero sí nos fijamos en el análisis chartista para ver un poco el sentimiento de mercado. Estábamos viendo el otro día, cuando hablamos de los stops, por qué se originan las tendencias, esos máximos y mínimos relevantes, y cómo nos podían dar pistas de dónde situar nuestros puntos de stop, ya sabemos, en esos movimientos de zigzag en los mínimos, para poder ir haciendo el movimiento. Recuerda cómo se pueden originar las figuras de vuelta, el sentimiento de mercado, esos compradores cada vez asumiendo mayores riesgos. Llega un momento en el que de repente se esperan al último punto donde entraron la última vez. Algo tiene que estar cambiando en el mercado y para que los participantes en el mercado no continúen con ese movimiento alcista. Esto simplemente nos da pie a poder pensar cómo detrás del análisis chartista pues siempre hay una explicación lógica. Por eso nosotros utilizamos el análisis chartista y sabemos que este tipo de movimientos, donde los participantes que están formando esa tendencia se esperan al último punto donde entraron en esa última ocasión, pues da pie a todas las figuras de vuelta. De tal forma que nosotros estamos siempre pendientes de las figuras de vuelta que pueda dar el mercado. Segundo punto, no me vale simplemente con que el sentimiento de mercado esté cambiando, sino que además estoy esperando a ¿qué? Que el mercado confirme, haga una ruptura de ese último máximo relevante o mínimo relevante si es una tendencia alcista y estoy esperando que el mercado se dé la vuelta del lado bajista. Estoy esperando a la ruptura. ¿Me creo ya esa ruptura? No, ya hemos visto otras veces cómo la mayoría de las rupturas que a día de hoy se producen en el mercado son rupturas en falso. ¿Qué tengo que esperar? No solamente esperar signos de cambio con figura de vuelta, no solamente esperar a la ruptura de este máximo mínimo relevante, sino que además estamos esperando a la confirmación de esa ruptura. Bueno, esto que son muchas palabras, te lo explico con este simple gráfico. Vemos el movimiento del eurodólar con un movimiento alcista, una figura de vuelta, pero fíjate que rompe este último mínimo relevante. Si simplemente estamos teniendo en cuenta síntomas de cambio más confirmación de ruptura, pues ahí nos estamos quedando colgados con este movimiento en falso. El mercado nos sacude para entonces sí acabar tirando. ¿Qué estoy esperando? Figura de vuelta, ruptura de último mínimo relevante, pero ¿qué es lo importante? Que ese movimiento confirme que quiere tirar por ese determinado lugar, de tal forma que me confirme el movimiento bajista. Así que lo que veo es tendencia alcista, figura de vuelta,
ruptura, pero ruptura y confirmación. Vemos que esta ruptura no me vale, ruptura y la confirmación. Es este movimiento el que yo quiero aprovechar. Ese movimiento el que finalmente me confirma el movimiento de vuelta. Fíjate que estamos viendo ahora mismo lo que está pasando en el gráfico de 4 horas del euro-dólar. Estamos viendo cómo el mercado viene a la baja, rompe, confirma y dirá, es este movimiento el que yo quiero aprovechar. Este movimiento el que quiero aprovechar. Fíjate que simplemente si yo estoy esperando al movimiento de ruptura, lo que hago constantemente es, pues posiblemente estar ahí cazando techos, como estábamos viendo comiendo techos como estábamos viendo el otro día, porque constantemente el mercado, aunque rompe, me sacude rápidamente. ¿Qué tengo que esperar? A la ruptura y la confirmación del movimiento. Fíjate que estamos esperando ahora mismo el euro dólar. Bueno, vemos tendencia alcista y ¿qué empezamos a ver? Una figura de vuelta. Vemos que la tendencia se origina por compradores entrando cada vez a un precio mayor, asumiendo mayores riesgos. ¿Por qué? Porque la expectativa sigue siendo alcista, que el precio siga subiendo, pero cuando llega un punto en el que compradores, que son los que forman suelos, estos mínimos en los movimientos de zigzag, estos mínimos cada vez mayores, se esperan al último punto donde entraron, algo tiene que estar pasando en el mercado que me diga que está cambiando algo en esa determinada situación. ¿Qué estaría esperando ahora mismo entonces? Estamos esperando a que se produzca una ruptura de esa zona de soporte, para después esperar a la confirmación. No estoy esperando a la ruptura simplemente, sino que me confirme y entonces el mercado sí tire en esa dirección. Es en ese mismo momento cuando yo quiero entrar en el mercado. ¿Qué estamos esperando básicamente para poder realizar una buena entrada? Síntomas de cambio y después la confirmación, no solamente de ruptura, sino de ese movimiento de ruptura que se está produciendo en el mercado. Recetas que tenemos que incorporar en nuestra operativa para que este síndrome del cazatechos o del cazasuelos, que hemos visto que es tan peligroso, pues no repercuta negativamente en nuestros resultados. Espero que te sirva en tu operativa. Buen trading. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que ya te espero en mi sala de trading en deluistrading.com y recuerda también que si eres cliente de XTB tienes una semana de acceso gratuito para que podamos operar juntos en el mercado. Buen trading.